Bueno, y tal como lo habíamos adelantado, vamos a hablar ahora sobre una campaña de Radio Capital, El poder en tus manos, sin ti no hay democracia, que supone avanzar en una serie de reformas electorales, una de las cuales, aparte de una hoja de vida transparente y verificable de los candidatos, aparte de fortalecer las elecciones internas de los partidos políticos, es la del financiamiento público de los partidos políticos. Hay países, varios en la región, que tienen un financiamiento público, y en el Perú es algo que permitiría fiscalizar mejor en general el financiamiento, porque al darle un financiamiento público se les obliga a abrir su contabilidad, digamos así, y no es que vayamos a evitar del todo, pero podemos limitar al mínimo la intervención de dineros de oscuro origen: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas. Todos esos 4 temas que yo he mencionado han financiado campañas políticas en el Perú durante los últimos 15 años por lo menos, es decir, en lo que va de este siglo, incluida la trata de personas. Y eso no se puede fiscalizar. De hecho, hoy en la prensa local se da cuenta que varios miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que tendrían que dar, por supuesto, el ejemplo, no han rendido cuentas de sus propias campañas electorales, y la OMPE no puede hacer sino público que no han rendido cuentas, pero no puede sancionar. ¿Qué sucede en México? Tenemos con nosotros al doctor Flavio Galván Rivera, que es un invitado especial, magistrado y expresidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación Mexicana. ¿Cómo está, doctor Galván? Es un honor para nosotros tenerlo en los estudios de Radio Capital. Muy buenos días. Buenos días, Guido. Para mí es un honor estar con usted en esta estación tan importante para la República del Perú y poder platicar de estos temas que son comunes, creo que a todos los países del mundo, pero en especial para nosotros, que somos hermanos latinoamericanos. Que somos países tan similares, con problemáticas tan comunes, y esperemos que con soluciones que puedan también ser comunes. En México hay financiamiento público desde los años 70, ¿no es Efectivamente, cierto? Una gran reforma en 1977 ya establecía que los partidos políticos deben contar con los elementos económicos necesarios para poder cumplir la función pública que tienen, ser corresponsables de las elecciones. Y yo decía al presentar el tema que este financiamiento público permite fiscalizar mejor el financiamiento privado que también recibirán los partidos políticos. ¿Es correcto eso en México, en la experiencia mexicana? Es un tema sumamente importante. Hasta antes de la reforma de 77 y quizá todavía hasta 1990, los partidos políticos tenían una gran libertad de administración de sus recursos económicos. No tenían que rendirle cuentas a nadie. A partir de 1990, con la creación del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, se empezaron a establecer reglas de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos de cada partido político? ¿Qué sucede cuando un partido político no rinde cuentas o se encuentran contradicciones en las cuentas que rinde? Bueno, no hemos tenido un solo caso de un partido político que no rinda cuentas, porque si no rindiera cuentas, pudiera perder, se cancela su registro. Se cancela su registro, nada menos. No es que se cancele el financiamiento, se cancela el registro, deja de existir como partido político. Correcto, deja de existir, de tal manera que tendría que volver a empezar la organización de ciudadanos que quisieran retomar quizá esa doctrina. Probablemente, no se ha presentado el caso, probablemente la misma denominación, lo cual considero difícil, porque todos los partidos políticos se tienen que diferenciar entre sí, y muerto no puede renacer, no puede resucitar. Así es, en efecto. Bueno, ¿y cómo es la distribución
de este financiamiento público. En el Perú hay un 40%, me parece, que se reparte igualitariamente entre todos los que tienen inscripción y un 60% en función del voto recibido. Claro, en México tenemos un sistema similar. Primero se hace un cálculo año por año de cuál es la cantidad que se va a distribuir entre los partidos políticos que ya existen, que han participado en elecciones y que han conservado su registro. De el total que resulta, es una operación compleja porque se toma el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se multiplica por el 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Aquí la referencia es la unidad impositiva tributaria, más que el salario, pero podría ser cualquier referencia es En México estamos en la misma situación, buscando otro elemento de referencia que no sea el salario mínimo. Pero de momento legalmente así está. El resultado se divide entre los partidos políticos que ya han participado en elecciones anteriores. Un sector es de 30%, el otro 70%. 30% a partes iguales, para todos. Y el 70% en función de la votación recibida. Efectivamente. Allá se habla del poder electoral. Es muy similar. Yo voy a pedirle, por favor, doctor Galván, que atendamos algunas de las llamadas de los oyentes, que, como le decía, en general se han manifestado más bien críticos de este sistema de financiamiento público de los partidos políticos. Tenemos llamadas telefónicas. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Iván. Vean, yo creo que esa fórmula está mal porque hace que el Estado dé dinero, aunque van a rendir cuentas de todos modos, siempre en la contabilidad pueden hacerse trucos, ¿no? Ilegales en los cuales se puede engañar al Estado y no, pues no me parece bien. O sea, lo que yo también propongo es, como en algunos países he leído, que el Estado brinda medios de comunicación gratuitos, es decir, el periódico del Estado, la televisión del Estado, ¿no?, y la radio del Estado abren sus espacios de forma gratuita en igualdad de tiempo y en espacio a todos los partidos políticos y prohíbe la propaganda política en los medios de comunicación privados. ¿Para qué? Para que el partido que tiene más plata no haga un abuso de poder de los medios. De acuerdo. Y también, se prohíbe mítines políticos también para que el partido que tiene más dinero también no abuse de la manipulación en los mítines políticos. Muy bien, Fidel, gracias por su opinión. Vamos a escuchar otra antes de los comentarios del doctor Galván. Aló, muy buenos días. Buenos días, Guido. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Hugo, de Los Olivos. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte. Quisiera preguntarle a su invitado si el voto allá es obligatorio o voluntario, a pesar del financiamiento público. Perfecto, gracias. Es una muy buena pregunta. Tenemos que hacer un corte, pero antes del corte, los comentarios y respuestas del doctor Galván. Una pregunta puntual. ¿El voto es obligatorio en México? Tiene la doble naturaleza. ¿Cómo es así? una obligación, pero es un derecho. Ya. En la Constitución, en la lista de derechos de los ciudadanos, está el derecho a votar, pero en las obligaciones de los ciudadanos está el deber de votar. Ya. Entonces, y no votar se castiga con sanción de derechos políticos hasta por un año. Hasta por un año, es decir, que resulta siendo obligatorio. Así porque es. Quien no va, es la misma situación nuestra. Y lo que mencionaba Fidel, el primer oyente que llamó, es una cosa que se da en el Perú. También espacios para todos los partidos inscritos en la televisión pública y en los medios de comunicación del Estado. Claro. ¿Se usa en México también esa fórmula? En México tenemos también este sistema mixto de financiamiento directo y lo que ponto indirecto. Todos los partidos políticos tienen acceso a radio y televisión en el tiempo del Estado. El tiempo del Estado también se divide, al igual que el financiamiento directo, en dos secciones, 30 y 70%. 30% que se distribuye de manera igual y 70% de acuerdo al poder electoral que tiene cada partido político. Proponía una cosa adicional, Fidel, y era limitar la publicidad en los medios privados
para evitar la hegemonía, la preponderancia de quienes más dinero tienen. Sí. En radio y televisión, ningún partido político, ningún candidato, ninguna persona puede contratar tiempo para fines político-electorales. Es solo el tiempo del Estado. Pero además, en la reforma constitucional de febrero de 2014, se estableció una causa de nulidad de la elección muy importante. Si alguien simula noticias, entrevistas o alguna otra forma de acceso a radio y televisión que tiene en realidad un fin propagandístico o publicitario, es causa de nulidad de la elección. Dios mío, qué tal severidad. 10:47, hacemos una pausa. Estamos conversando en Capital con el doctor Flavio Galván Rivera, magistrado y expresidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación de México. Volvemos. Bueno, y estamos conversando en Radio Capital con el doctor Flavio Galván Rivera, magistrado y expresidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación Mexicana, que ha llegado a Lima invitado por el Jurado Nacional de Elecciones para participar en un seminario internacional que tiene como nombre Taller sobre Mecanismo de Resolución de Conflictos en el Marco de la Justicia Electoral Latinoamericana. Fuera de micros comentábamos con el doctor Galván algunos aspectos bien interesantes de la reforma electoral que no tienen que ver estrictamente con el financiamiento público, pero que voy a mencionar de pasada. El equilibrio de candidaturas entre hombres y mujeres, la alternancia de género, es decir, tienen que ser 50-50, pero además alternados en género, que es algo que nosotros estamos discutiendo también como parte de la reforma electoral. Y una cosa todavía más interesante, y es que si, por ejemplo, en los 43 distritos de Lima, los partidos tienen que presentar candidatas mujeres en la mitad de ellos. Bueno, 43 no tiene mitad, pero no sé cómo se resolvería en ese caso. Tendrían que ser 22 y 23. Efectivamente. Pero es interesante porque no solo se trata de igualdad de género en las listas, de alternancia de género en los números, sino de igualdad de candidaturas en un distrito electoral determinado. Yo he puesto el ejemplo de Lima, que tiene 43 municipios, 44 con el provincial, ahí podríamos, entonces, 22. Correcto. ¿No? Pero me atrevería aquí a opinar, espero no equivocarme, si son 43, lo aplico obviamente conforme a la legislación de México, serían 23 para mujeres y 22 para hombres. ¿Por qué ese privilegio para las damas? Una, la perspectiva de género en el juzgamiento, con lo cual no estoy de acuerdo. Pero es una tendencia que en este momento impera en el país. Pero yo tendría un elemento para coincidir con esa solución. El 51% de la población de México es de mujeres, 49% de hombres. Entonces, y eso le daría ese plus, la solución equitativa a favor de la mujer. Sucede exactamente lo mismo en el Perú. 51-49, 50.9 contra 40.1, creo que es la proporción en el Perú. Así que ya tenemos la solución, gracias al doctor Galván. Pero vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Aló, muy buenos días. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Antonio, de Comas. Antonio, te escuchamos, te escucha el doctor Galván. Un saludo para el doctor Galván, bienvenido a nuestro país. Gracias, muy amable. Siempre he opinado que el Perú y México son países muy parecidos por la historia, y también por los problemas que tenemos ahora. Acá en Perú, como bien habló del espacio en televisión, en las elecciones pasadas hubo un programa que se contrató exclusivamente para impedir que Ollanta sea presidente. Y así ha habido un montón de ejemplos, no solamente en este caso, muchos. Y también en México creo que tenía problemas con el PRD y con López Obrador. Es cierto, perdóname que te interrumpa, Antonio, pero dígame. En referencia a ese programa que no podía ser
de acuerdo a nuestra legislación, considerado como publicidad electoral. En el caso de México sí hubiera sido considerado publicidad y hubiera llevado, en fin, no sé a cuál sanción, porque no era en pro de, sino en contra de que se utilizaba el programa, pero bien tu observación. ¿Qué más querías decir? Buen día. No, solamente cómo podría aplicarse a nuestra realidad, que es tan susceptible a la libertad de expresión y cualquier cosa para regular eso sería visto como un acto dictatorial o algo. De acuerdo, Antonio, gracias por tu inquietud. Gracias por tu inquietud. Efectivamente, ahí tenemos una dificultad de interpretación, porque se considera un atentado contra la libertad de expresión. Yo no estoy haciendo propaganda, yo estoy entrevistando al señor Galván, que es una figura notable, y quiero dar a conocer sus logros como magistrado. Efectivamente, esto en México sería promoción personalizada del servidor público. Ajá. Y tenemos el problema, la controversia de hasta dónde la libertad de expresión y a partir de dónde el interés público, para no incurrir en actos que sean simulados. Contrato una entrevista para que pueda decir todo lo positivo de mí o alguien todo lo negativo de mí, a fin de obtener o evitar votos en una candidatura. Un tema muy interesante. Muy interesante, bien por Antonio, que lo captó con rapidez. Aló, muy buenos días. Aló, Guido, buenos días. Nuevamente, Hugo, le saludo. Una consulta antes que saca de mi saldo. Quisiera saber cuáles son los requisitos para ser parlamentario o presidente de México. ¿Cuáles son los requisitos que debe ser un ciudadano? Gracias, Hugo. Yo creo que deben ser muy similares al caso del Perú. No sé si usted los recuerda exactamente, pero... Sí, casi en toda la República. Pero voy a hacer mención a uno que es sumamente importante. Ser persona honesta y no haber sido sancionado por delito que haya merecido pena corporal. Pero además ahora por la experiencia, se está buscando que los candidatos no tengan antecedentes penales, que sean personas honestas, que declaren a qué actividades se dedican. Obviamente los demás temas, tener credencial para votar, estar inscrito en el padrón, tener determinada edad 21 años para ser diputado, 35 años para ser presidente de la República. Van variando los requisitos, por supuesto, haber estado en el país, no haber estado fuera en no sé cuál era lo que había detrás de la pregunta de Hugo. Hay aquí propuestas para exigir determinado tipo de estudios universitarios o escolares para ser candidatos. Eso sería discriminatorio en nuestra legislación. No sé si en México se ha debatido el asunto. No se ha presentado el tema de manera particular, pero efectivamente no se requiere tener un título profesional. Porque además quienes no tienen título profesional han demostrado, por lo menos en el Perú, ser a veces mucho más honestos que quienes están cargados de títulos y doctorados. Efectivamente, la honestidad nada tiene que ver con la preparación académica. Y para ser un parlamentario no se requiere una preparación especial, es la capacidad de representar al resto de ciudadanos, ¿no es cierto? Bueno, pues qué interesante conversar con usted, doctor Galván. Creo que el tiempo se nos agota. Yo le voy a pedir a nuestra productora que nos vayamos a un bloque más en esta conversación con el doctor Galván y vamos a atender una última llamada antes del corte. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo, por favor? Sí, Pedro de Surco. Pedro, lo escuchamos. Y si usted bajara el volumen de su receptor de radio, lo escucharíamos todavía mejor. Ya. Aló. Aló. Te voy a bajar el volumen. Ya, Pedro, muy bien, lo escuchamos. Señor Guido, en mi opinión, yo como peruano también pienso que los problemas que digamos en el sistema electoral es múltiple y hay muchos defectos que se pueden ir regularizando a través del tiempo, pero lo que nadie toca, el punto importante es, por ejemplo, que por qué tenemos que tener 20 o 30 partidos al momento de las elecciones. Yo diría, por ejemplo, propongo yo como peruano y que tal vez escuchen las autoridades políticas en el Perú, de que se proponga que solamente como mínimo hubieran
unos 3 partidos y como máximo 4 partidos a nivel nacional, para que así las fuerzas políticas se convoquen a tener, digamos, una gran mayoría. Está claro el punto, Pedro. Muchísimas gracias. Habría que acabar con los personalismos por decreto. No es tan fácil, pero vamos a preguntarle al doctor Galván, luego de la pausa, qué cantidad de partidos políticos nacionales hay en México y cómo se ha logrado eventualmente reducir este espectro. Nosotros tenemos en este momento 19 partidos nacionales inscritos. Es una locura, pues. Realmente no tiene ningún sentido. Yo estoy de acuerdo con usted, Pedro. No deberíamos tener sino 3 o 4. Pero eso no se puede tampoco decidir por decreto, creo, salvo que el doctor Galván me desmienta. Son las 11 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer un corte. Volvemos para continuar este diálogo gracias a la venia y generosidad de nuestra brillante productora Ani Gamarra. Bueno, pues yo estoy muy contento, amigos oyentes. Espero que ustedes compartan mi alegría de este diálogo tan interesante con el doctor Galván, que está en Lima gracias a una invitación del Jurado Nacional de Elecciones, porque aprovechamos en las pausas, en los minutitos de la pausa, para hablar de México, de Perú, de similitudes, de diferencias. Y yo lo dejo con la pregunta que nos planteaba Pedro. ¿Cómo podemos hablar de democracia con esta proliferación de partidos? Yo creí que en México habían 4 o 5. No, resulta que también tienen el mismo problema, Pedro. Tienen 13 partidos en México. 10, Guido. 10. 7 que han existido tradicionalmente y 3 que en agosto de 2014 recibieron su registro. Mire usted, en este momento ignorancia, son 10. Yo que me considero un periodista informado, tenía contabilizados el PRI, el PAN, el PRD y el Partido de los Trabajadores, 4. Sí. Dije, qué bien están. Pero está el Partido Verde Ecologista de México, está el Movimiento Ciudadano, está Nueva Alianza, ahora el Partido Progresista, el Humanista y Morena, en fin, se ha multiplicado. Y eso no se puede limitar por ley, es decir, no podemos por decreto decir vamos a ser un país bipartidista, ¿no es cierto? No sé si fuera conveniente, Guido, porque si hubiese solo 2 partidos políticos o 3, quizá a lo que podríamos orillar es que los partidos políticos se pusieran de acuerdo, es decir, las dirigencias, y tomarían las decisiones del país. La pluralidad es lo que de alguna manera ocurrió en Colombia durante los últimos 40 años del siglo XX, ¿no? Es decir, se intercalaban 2 partidos en el poder y eso llevó al surgimiento de las FARC y de una guerra civil prácticamente inacabable. Y sin embargo tendríamos que buscar, y me imagino como que un taller como el que está convocando el Jurado Nacional de Elecciones puede servir para ver cómo se ponen vallas más altas o algún tipo de... Porque claro, hay el riesgo que usted señala, pero en Chile tenemos 2 partidos que además se están intercalando en el poder y que son doctrinas realmente distintas, ¿no? Claro. Ayer escuchábamos al doctor Alberto Dallavía, vicepresidente del Tribunal Electoral de Argentina, y nos decía, en Argentina hay 500 partidos políticos. Los argentinos son exagerados para todo, francamente. Son exagerados para meter goles, son exagerados para bailar, para gritar, para 500 partidos. Les digo, en México ya ha sido la postura que he mantenido durante muchos años. Debemos exigir, cuando menos, un 2% del total de ciudadanos inscritos en el padrón para formar un partido político. Que en el caso mexicano los ciudadanos inscritos deben estar cerca de los 60 millones. No, somos aproximadamente 86 millones de ciudadanos inscritos. 2% significa, a ver, ¿cómo van mis matemáticas? El 10 sería 8...
Más de 2,5 millones de electores. Más de 2,5 millones de personas que respaldan a alguien. Claro, actualmente se pide el 0.26% para formar un partido político. En el Perú creo que estamos hablando del 4%, ¿no? Del 4% del padrón para formar un partido político. Y aún así tenemos 19. Sí. Si fuera así, ya un 4% representa una buena proporción de ciudadanos en el país. Yo en México propongo el 2%. Sí, no es mucho, pero es obviamente mucho más alto de lo que está vigente. Lo que pasa es que eso genera también un carrusel de falsificación de firmas. No se imagina usted la cantidad de juicios que tenemos en el Perú por falsificación de firmas para los padrones electorales, duplicación. Firman hasta los muertitos, los finaditos firman, y no estamos en diciembre. Bueno, en México tenemos la actualización permanente del padrón electoral. La comunicación del Instituto Nacional Electoral con las autoridades del registro civil, con las autoridades de aquí también eso ha mejorado notablemente. El RENIEC ha trabajado en coordinación con el Jurado Nacional y con la OMPE de manera muy estrecha. Vamos a dejar que estos últimos minutos sean nuestros oyentes los que expresen sus inquietudes, opiniones y preguntas, doctor Galván. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Richard Davis Arce Contreras, de Piura. Richard, desde Piura. Muchas gracias por esa inquietud desde Piura. Tenía una opinión sobre los políticos, ¿no? Usted habla de México, usted habla de Perú, usted habla de Colombia, usted habla de Argentina. ¿Por qué hay tantos políticos corruptos? ¿Por qué hay corrupción en esos países? Creo que el motivo principal es el narcotráfico. Hay gente metida dentro de esos partidos, hay gente muy mala. ¿Cómo le puedo decir? Yo tengo un problema con el narcotráfico ahorita. Me dijeron, una mujer, una Burrier, me dijo que tenía nexos con Alan García Pérez, que era su defensor, y la mujer es del clan Calígula, María Isabel Figueroa de Romaña. Ella me conoce y mi denuncia está en comisión de defensa en el Congreso. Hice la denuncia y se rieron de mí. Bueno, muy bien, gracias Richard por esa llamada. El tema es complejo. ¿Por qué existen políticos corruptos? ¿Porque existe el narcotráfico? Me temo que no. La corrupción es anterior al narcotráfico en nuestros países. ¿Por qué existen políticos corruptos? ¿Por qué nuestras fiscalías, en el caso del Perú, o procuraduría, no son capaces de detectar esos actos de corrupción en el manejo de los dineros públicos? Guido, yo tengo una idea muy personal de todo esto. El problema es de valores, es de principios, el problema es de educación. ¿Qué es lo que aprendemos en casa? ¿Qué es lo que nos enseñan nuestros padres? ¿Y qué es lo que vemos en la sociedad más amplia, fuera de la familia? Si la educación tomara como un punto fundamental enseñar valores, enseñar principios, enseñar educación cívica, cómo debemos portarnos al seno de la familia y al exterior. Y también para añadir, yo coincido completamente con lo que usted acaba de decir, y solo le añadiría eso, sanción para quienes no cumplan esa norma de convivencia social que son las leyes, el conjunto legal, la Constitución en primer lugar. Efectivamente. Yo hablo de educación de la juridicidad, ¿sí? No de la legalidad como en México se dice. Hablar de la juridicidad es enseñar cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Porque mientras la ley no sea igual para todos y no se aplique la misma sanción, igual, y en eso creo que ustedes nos llevan larga ventaja, ¿no? En el sentido de igualdad frente a la ley. Hemos visto casos tremendos en México también, pero en el Perú la ley, por desgracia, no es igual para todos. En este sentido de igualdad, Guido, yo hablo de una democracia integral. No solo democracia política en donde el ciudadano vota y elige a sus gobernantes y su voto es respetado, sino debe haber democracia económica y democracia social. Cuando haya una situación equitativa de todos los habitantes de un país,
realmente ese país será plenamente democrático. Y la corrupción, yo creo que no existirá, o cuando menos será un alto índice de honestidad el que prevalezca en cada país. El otro día me preguntaban, como parte de esta campaña que estamos desarrollando, El poder en tus manos, sin ti no hay democracia, ¿qué cosa es para mí la democracia? La igualdad de todos ante la ley. Claro, y yo felicito ese programa, Guido, porque el hombre, el ser más importante en un sistema democrático es el ciudadano, no el gobernante, no los partidos políticos, no los jueces o las autoridades. Bueno, el ciudadano. Nosotros hemos hecho de esa idea el norte de esta emisora. En Capital, tu opinión importa, la opinión del ciudadano. Y vamos a atender una última llamada antes de despedirnos. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días y un saludo fraternal a su invitado de México. Muchas gracias. Gracias. Le habla Klaus de Chiclayo. Nosotros acá en el norte tenemos la representación de lo que está pasando en el Perú y por eso la sugerencia que yo hago es que debido a que vivimos en un país con una ignorancia política muy grande, donde los candidatos van y regalan cocina, panetones, arroz, con votos, para conseguir los votos de esas personas que son en realidad ignorantes políticas, y yo creo que lo primordial que debemos nosotros impulsar, y en esta campaña de ustedes también, es el voto voluntario, señor Lombardi, porque lamentablemente el ignorante va y vota por el que le ha regalado una bolsita de arroz, una bolsa de azúcar, pero si... Yo no estoy seguro, gracias por tu intervención, creo, yo no estoy seguro que la gente ni sea tan ignorante ni vaya a votar por el que le dio la bolsita de arroz, aunque ahora, claro, se ha puesto de moda, ok, me traes la foto de tu voto, como ahora los celulares pueden... Claro. Pero la gente vota, lo que pasa es que el voto obligatorio hace descender el nivel de la campaña. Yo no sé si usted está de acuerdo para absolver esta última inquietud con el voto voluntario. Yo lo he expresado aquí varias veces, en varios tonos y de varias modalidades. El voto, como esencia de la democracia, no puede ser obligatorio, debería ser voluntario. No que van a ir a votar muy poco, bueno, que voten pues aquellos que están interesados en la vida política del Perú, que se sienten comprometidos. No sé qué piensa usted. Por eso mi reconocimiento, Guido, al programa de ustedes. El poder está en el ciudadano. Habrá que educarlo, convencerlo, que él es el que manda. Atractivo, claro, hacerle atractivo que vaya a votar, porque eso tiene que ver con su vida cotidiana, aunque no le parezca. Definitivamente. Ayer escuchaba un comentario del magistrado chileno. Nos dijo, mi hijo me dijo, no voy a ir a votar porque los políticos son corruptos. Y el padre le contestó, perfecto, pero mañana no te quejes de que el gobernante es malo, de que es corrupto, de que es pésimo. Porque se acabó no la crítica. Porque no has participado. Tú has permitido que otros elijan a ese. Por ti. Sí, definitivamente. Tenemos que participar todos. Don Flavio Galván, ha sido verdaderamente un placer y un honor tenerlo como invitado en Radio Capital y ayudarnos a compartir con nuestros oyentes estas inquietudes. Comenzamos en financiamiento público de los partidos políticos y hemos terminado en voto voluntario, lo cual está muy bien, porque hemos pasado por varias de las reformas que quizá deban plantearse, y eso que no hemos hablado de bicameralidad, por ejemplo, para mencionar un tema en el que somos distintos a la estructura política mexicana. Pero de verdad, como siempre, una alegría conversar con un, yo digo compatriota mexicano, porque creo, pero con los mexicanos somos más compatriotas. Así nos sentimos, Guido, y cuando he recorrido la ciudad de Machu Picchu, me he sentido como en Oaxaca, como en Yucatán, como en cualquier otra parte de México. Somos efectivamente países hermanos, compartimos la misma historia y ojalá compartamos el mismo futuro democrático. El mismo destino democrático, efectivamente. Hay muchos elementos que nos permitirían ser optimistas. Claro. Hasta cualquier momento, entonces, doctor Galván, un placer. Guido, gracias por el honor de invitarme a este tan importante programa para Perú. Muy bien. 11:20, se nos ha pasado, ¿cómo no me avisaste? Pues Dani, tenemos que hacer un corte, volvemos.